Invito a cerrar tus ojos un instante más. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu presencia en este lugar, por la libertad, Señor, que podemos experimentar cuando tú te manifiestas. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga hablando, que tu Espíritu en esta mañana nos hable como una espada que corte nuestra vida, que corte nuestro corazón, nuestra mente. Señor, que tu palabra en esta mañana pueda ser revelada en nosotros por medio de tu Espíritu. Señor, que no sea yo el que va a hablar, sino que tú puedas usarme, puedas usar mi vida para hablarnos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El pastor contó que llegamos a Bueno, yo llegué tipo 7 de la mañana a mi casa. Tengo que decir lo que dijo él, estoy fresquito. Lo digo un poco por fe. Estoy un poco cansado, la verdad que estoy un poquito con sueño, pero es necesario estar juntos, ¿no? Y adorarle al Señor, amén. La palabra que vamos a compartir en esta mañana es una palabra que el Señor me estuvo hablando a lo largo de esta semana a mi corazón. Sinceramente, cuando el Señor empezó a hablar a mi vida con esto que vamos a compartir, es como que el Señor me quebró por completo. Quebró mi corazón, quebró mi fortaleza. Empecé a entender un poco más el por qué Cristo murió en esa cruz por nosotros. Para empezar el mensaje, le invito a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel. Segunda de Samuel 12. Le pido disculpas por mi peinado. Es un peinado que me hizo mi hija antes de venir. Ya, el que no sabe, ella es peluquera, así que si quieren un peinado, préstele su cabeza y le va a hacer un buen peinado último modelo. Amén. Segunda de Samuel 12. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a empezar a partir del versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Hasta acá entendió la historia que le estaba relatando Natán a David. Un viajante fue a la casa de un rico. El rico tenía un montón de ovejas, un montón de ganado, y este viajante quería comer. Y había un pobre que tenía solamente una, que la criaba como una hijita, y el rico, ¿qué hizo? En vez de darle su abundancia, tomó la del pobre y se la dio al viajante. Si yo te pregunto a vos, ¿qué opinás de lo que hizo el rico? ¿Cuál sería tu juicio? ¿Qué dirías? Es un fenómeno, la verdad que el rico se pasó. No, yo no creo que no. Yo creo que si uno lo razonamos todos, diríamos, hay que matarlo, lo que hizo está mal, ¿cómo va a hacer eso? El pobre, lo único que tenía, el rico, bueno, fíjense, David contestó un poco así. Dice así, versículo 5, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, ¿qué es? Digno de muerte. Se puso loco David. Cuando le contó esta historia, le salió el corazón justiciero del corazón de Robin Hood y dijo: ¿cómo un rico le va a robar al pobre? Ese es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Chao. Yo imagino, vayamos a la imagen, Natán diciéndole a David: tú eres ese hombre. La cara de David, primero estaba enojado, se hacía de justiciero, se hacía: no, ese tiene que morir. Y Natán le dice: tú eres ese. Se habrá puesto pálido. Yo me hubiera puesto pálido. Pará, Natán, soy el rey. Habrá dicho: pará, Natán, un poquito, pará la moto. Y dice así:
Y Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Versículo 13, entonces dijo David a Natán, recién ahí, después de que terminó de decir todo esto, dice así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacido ciertamente morirá. Y Natán, después de que dio esta linda paliza a David, se fue a su casa. ¿Cuántos conocen la historia de David y lo que hizo? Creo que casi todos. Para el que no lo sabe, David era el hijo menor de un hombre de Israel, era chiquitito, dice que fue el profeta y lo ungió para que sea rey sobre Israel, y siendo nada, a partir de que fue ungido, a partir de que el Espíritu Santo tomó su vida, se le abrieron las puertas, llegó al palacio, trabajó para Saúl, y hasta que llegó a ser rey. Y cuenta la historia que Saúl, antes de que David sea rey, tenía celo, tenía ira en contra de David, y lo quería matar, y muchas veces, o algunas veces, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y David no tocó, porque dijo, no tocará mi mano al ungido de Jehová. Era un hombre recto, un hombre que amaba a Dios. Un hombre que, si lo hubiéramos conocido en ese tiempo, hoy conocemos la historia, pero hubiéramos dicho, este jamás haría esto que ha hecho. Tomó una mujer de un soldado, se acostó con ella, adulteró con ella. Y no solamente hizo eso, sino que para quedarse con la mujer, lo mandó a su marido, que era un guerrero, un soldado, y lo puso al frente de batalla para que muera. Y efectivamente, murió. Y ahí tomó a esta mujer. Como dijo Natán, tú has hecho esto en secreto. ¿Qué diferencia hay entre hacer algo en secreto o en público? En público la gente va a juzgarte. En secreto nadie lo vio. Pero para Dios es lo mismo en secreto o en público, porque Él ve todo. Él ve todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Aún hagamos algo en nuestra habitación sin que nadie nos vea, Él nos está viendo. Él lo ve todo. David lo hizo en secreto, pero Dios lo vio y mandó al profeta, se lo reveló al profeta. No para condenarlo a David, sino ¿para qué? Para salvarlo. Jehová ha remitido tu pecado. Ahí recién cuando el profeta le habló, con revelación, David sintió esa convicción y dijo, pequé contra Jehová. Nadie hubiera pensado que este David, jovencito, que amaba a Dios, iba a hacer semejante atrocidad. No solamente adulterar, sino matar. Tener en su corazón el deseo de matar a ese hombre para quedarse con esa mujer. Eso es simplemente lo que hace el pecado en el ser humano. Cuando el pecado entra en el corazón del ser humano, el pecado tiene el poder de doblegar la voluntad humana. El pecado tiene poder para hacer de nosotros lo que quiera. El pecado, si quiere arrastrarnos y llevarnos a hacer cualquier cosa, cuando el pecado entró en nuestro corazón, concibe, ¿qué cosa? La muerte. Eso hace el pecado en el corazón de nosotros. Eso hizo en David. David estaba fenómeno hasta que miró, dice su palabra, miró a esa mujer, la codició y el pecado entró a su corazón. Y David empezó a hacer todas estas cosas luego de que el pecado tomó el control en su vida. Tremenda historia. El pecado, si no lo matás, te va a terminar matando a vos. Recién cantábamos, toma tu lugar, no dejaremos de cantar hasta que tomes tu lugar. Tú puedes cantar todo el día, pero para que Dios tome el lugar en tu vida tienes que morir.
Si quieres morir cantando, muere cantando. Pero para que Dios tome lugar en nuestra vida, debemos morir. Una vez decíamos que el plan de Dios para que el pecado en el hombre no lo gobierne, era muriendo, era clavándolo en la cruz, era renunciando. Ahora que hablamos de lo que pasó con David, yo quisiera que vayamos a otra porción que está en Romanos capítulo 6. Romanos 6. Si puede ser un poquito de agua, que alguien me alcance, puede ser un poquitito. Romanos 6. El título de mi Biblia dice, muertos al pecado y vivo para Dios. Es una porción que siempre leemos cuando va a haber bautismo, se lee y se enseña a través de esto. Y Pablo escribe esta carta a los romanos y dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos son bautizados acá en este lugar? Levante su mano. Usted el día que se bautizó, fue bautizado en la muerte de Jesús. Amén. Y dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado mora en el ser humano. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa. Lo que está diciendo Pablo, que ese pecado no tiene que gobernarte. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos. No reine, pues, el pecado en sus corazones. El pecado va a estar. La naturaleza pecaminosa de ser rebelde está todo el tiempo. Es una lucha constante. Ser cristiano es pelear contra eso todos los días. No es una vez al año. No es cada vez que hay un congreso, ahí muero al pecado. No es cada vez que hacemos un campamento, ahí muero al pecado. Todos los días debemos morir. Todos los días tenemos que morir constantemente. Cuando salimos, cuando nos provocan. Cuando el diablo nos tienta, morimos todo el tiempo. ¿Cuántos experimentan esta lucha? Si no estás luchando, quiere decir que ya el pecado te ha doblegado. Si alguien no está luchando contra el pecado, quiere decir que ya el pecado te está gobernando. Todo el tiempo peleamos contra eso. Todo el tiempo peleamos contra nuestra naturaleza. Pero es posible, como dice esta palabra, si morimos en Cristo y resucitamos con Cristo, vivir para Dios. Ese es el poder de la resurrección. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que predicaba el viernes el pastor. Cristo murió en la cruz para que nosotros hoy podamos experimentar esta libertad de la que estamos hablando. Yo voy a leer algo más para poder ir redondeando la palabra que les quiero dar. Yo estoy leyendo estas cosas para poder llegar a lo que el Señor habló a mi corazón. Esto está en 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos se están purificando? Todo el tiempo. Señor, revélate en mi corazón. Espíritu Santo, revela mi corazón, revela el engaño, como decía la otra vez. Saca eso que perturba, saca eso que te ofende. Quiero vivir en tu presencia, quiero que tu Espíritu esté todo el tiempo conmigo. Amén, yo quiero eso. Yo en esta mañana ya me encontré con el Señor, ya nos encontramos, pero quiero más, no me quiero ir sin estar con Él. Él está en este lugar, su Espíritu está. Pero sigue esta porción y dice versículo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, vamos a decirlo al revés. El que peca no está permaneciendo en Él. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca es que no está permaneciendo en Él. No es difícil. Es difícil permanecer en Él. Si nos miramos a nosotros mismos vamos a darnos cuenta cuántos pecados vamos cometiendo. No sé, quizás haya pecados groseros, algunos estén cometiendo pecados groseros. Dios en esta mañana tiene que libertarte. Quizás seas pecados, como decía el pastor, del alma, del cuerpo, del espíritu, pensamientos. Hay pensamientos que también a Dios le ofenden. Si el Señor apareciera acá y me dijera, Sebastián, quiero contarles los pensamientos que estuviste esta semana a todos los que están aquí en este lugar, en esta mañana. Señor, ¿te parece? Diría yo, pará, Señor, no hace falta. Imagínate que te lo diga a ti. Brian, el Señor te dice, esta mañana quiero contar todos los pensamientos que has tenido. ¡Wow, Señor! El Señor los conoce. Quizás tenemos más miedo al juicio de los hombres que al juicio de Dios sobre nuestra vida o sobre nuestro pecado. El pecado dice que la paga del pecado es muerte. Dios castiga el pecado. Quizás si el Señor hiciera esto en esta mañana y empiece a decir, bueno, Carla piensa esto, voy a contar el pensamiento de acá de mi querido hermano, el bajista, y voy a contar todo lo que pensó. O lo tacleamos a Jesús para que se calle, o nos vamos por vergüenza. Dios escucha todo el tiempo nuestro corazón. Aún lo que hacemos que agrada a los ojos. Yo puedo estar ofrendando y en mi intención hay maldad. Yo puedo estar cantando y en mi intención hay maldad. Eso también es pecado para el Señor. Es pecado. Él conoce las intenciones de los corazones. No hay nada que podamos ocultarle. En su presencia no hay nada que podamos esconder. No hay nada secreto. Miren David. Pecó en lo secreto. ¿Y qué le dijo Natán? Vos pecaste en lo secreto, pero Dios va a hacer esto, esto y esto en tu vida en público. Tú pensaste que nadie lo vio, el Señor sí lo vio. Si hacemos algo en secreto y pensamos que Dios no lo está viendo, es que no somos cristianos, somos ateos, creemos que Dios no existe, porque Dios es omnisciente, el Señor todo lo ve, todo está en todos lados. Y sigue el versículo un poquito más y dice así: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuántos hablan de Dios y lo vemos con el cigarrillo en la mano? ¿Cuántos hablan de Dios y lo vemos que se están drogando, pero te hablan de Dios? Yo busco en la Biblia, yo la he leído. ¿Cuántos leyeron la Biblia completa? Siempre digo lo mismo, léala completa. Yo la he leído de tapa a tapa y la leo todos los años de tapa a tapa porque quiero encontrar si en algún lugar habla de los cristianos apartados. Cuando te apartas, no eres cristiano. O en el cielo va a haber cristianos y cristianos apartados. O eres cristiano o no lo eres. No existe el término cristiano apartado. Alguien que está lejos de Dios, y fíjense lo que dice acá. El que practica, fíjense hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. El 8, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Estos
versículos que estoy leyendo a mí me volaron la cabeza. Porque me miraba al espejo y veía pecado. Entonces decía, Señor, si estoy pecando no soy tu hijo. Si estoy pecando soy hijo del diablo. No podía descansar, no podía dormir mirando esto y mirando mi pecado. Y no es que lo dejé así, sino que tuve que resolverlo. Yo quiero ser hijo de Dios. Si dijéramos que el Señor entiende nuestro pecado, en vano la cruz de Cristo, en vano Cristo murió, como murió para hacernos libres. Hoy cantábamos, soy libre. En vano Cristo murió en una cruz, si el pecado sigue gobernando nuestra vida y no tenemos poder para doblegarlo. Cristo nos da esta autoridad. Cristo murió en esa cruz para que el pecado no se enseñoree hoy de nuestros cuerpos y podamos ser libres. Podamos cantar, soy libre, podamos decir, soy libre, podamos vivir libres. Y si hay alguien que no está libre, es porque algo no ha resuelto en su corazón, porque Dios trae libertad. Dios transforma las vidas. Dios muda a los hombres. Dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, fue transformado a otro hombre. Tremendo poder de Dios. No hizo un curso, no hizo una reunión, no fue un coso de rehabilitación, sino que el poder de Dios lo transformó instantáneamente. Ese es el Dios que creo. Ese es el Dios que transformó mi vida, transformó a mis hermanos. Pero quizás haya alguno que no lo haya transformado. Si el que peca es hijo del diablo, no importa los años que tengas de iglesia. Practicar el pecado es hacer un pecado constantemente. No es una caída. No justifico las caídas, pero el Señor dice en 1 Juan capítulo 2 que el que cae, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero ese Juan también dice que practica el pecado. Ese es hijo del diablo. No eres cristiano. Si practicás el pecado, no eres cristiano. Lo dicen las Escrituras, lo estoy leyendo. Me gustaría arrancar la hoja y decirte, no es así, quédate tranquilo. Eres hijo de Dios pecando, pero la Biblia dice otra cosa. Lea su Biblia, no dice lo mismo. Vamos a leerlo todos juntos de nuevo. Dice, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! No importa los años de iglesia, perdóneme hermano, los años que tenga de iglesia, pero si hay pecado gobernando tu vida, si hay pecado que reiteradamente lo estás haciendo, es que no has sido libre nunca. Nunca has conocido a Dios. Porque si lo hubieras conocido, dice que el que conoce a Dios no puede pecar, lo acabamos de leer. Nunca lo has visto de lejos. Has visto su gloria de lejos, pero no has experimentado el poder de Dios. No te has encontrado con Él cara a cara. Pablo se encontró con Jesucristo, era un perseguidor de la iglesia y fueron 5 segundos de ese poder que transformaron a ese perseguidor de la iglesia en un apóstol. ¡Wow! Ese es el poder de Dios. Es el Jesucristo que yo estoy predicando, el Jesucristo que transformó mi vida. Esto es poder. Y fíjense lo que dice acá. Perdone que me emociona. El diablo me tenía atado y un día Cristo me hizo libre. Por eso predico de esta forma. Yo experimenté el poder de Dios, no estoy leyéndote un libro. No te estoy contando la historia de fulano, de mengano. Te estoy contando mi historia. Mi historia. Y sigue más. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y fíjese el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si alguien nace de Dios, quiere decir que es hijo de Dios. Entonces podríamos decir, todos los hijos de Dios no practican el pecado. Es lo mismo, nada más que lo digo en otra forma. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo hijo de Dios no practica el pecado. Yo quiero ser hijo de Dios, por eso no practico el pecado. Y si estás practicando el pecado, quiere decir que no eres hijo de Dios. Así vengas a la iglesia, así cantes, ofrendes, hagas lo que quieras. Si practicas el pecado constantemente, es que no has nacido de Dios. Solución: nacer de nuevo. Convertirte. Todo lo que has hecho durante años no sirvió para nada. Hay un músico cristiano que murió hace poco de una manera que no está bajo la voluntad de Dios. Y yo decía, ¿de qué le sirvió tantos años cantando para Cristo? Haciendo recitales, CD cristiano para impactar a los jóvenes. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió si terminó mal? ¿De
¿Qué le sirvió ganar el mundo si su alma estaba perdida? Su alma estaba perdida. No tenemos que tener miedo a que puede matar nuestro cuerpo, tenemos que tener miedo a que puede echar al infierno a nuestra alma. Este es Dios. Y Él dice, el que nació de mí no puede practicar el pecado. No nos llamemos hijos de Dios si queremos practicar el pecado. Si practicas el pecado, no digas que eres hijo de Dios. No hables mal de tu padre, o del padre, o de mi papá. Para ser hijo de Dios tuve que morir, tuve que dejar de practicar el pecado, tuve que golpearme la cabeza 500 veces para que el pecado me soltara. El pecado tiene poder para doblegar la voluntad de la humanidad. Pero Jesucristo venció ese poder para que pueda ser libre. Entonces, podemos ser libres. No vengan con que somos una generación débil, no diga que sos débil, soy débil y soy débil, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice la palabra. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando naciste de Dios no podés pecar, no podés practicar el pecado. El Espíritu Santo va a estar todo el tiempo convenciéndote, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cuando predicamos diferente, confundimos a la gente. Cuando predicamos que Dios está entendiendo el pecado, estamos confundiendo a la gente porque Dios no entiende. Él dice, yo mandé a mi Hijo para que el pecado no se enseñoree de esta generación. Y ellos dicen que no pueden ser libres. Eso a veces predicamos. Voy a terminar el mensaje con una porción que está en Isaías 53. Isaías 53. Tremenda porción profética de Isaías. Unos 600, 700 años antes de que el Mesías venga, tuvo una visión, una palabra de Dios de lo que iba a ser el Mesías por la humanidad. Y dice así, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos. Mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Está hablando de quién? ¿De Jesús? No era tan fachero Jesús según las Escrituras. Y dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y esta porción, versículo 10, detonó mi corazón esta semana, y dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios Padre sometiendo a su Hijo, como decíamos otro día, aplastándolo, dejando que lo azoten, dejando que lo lastimen como lo lastimaban, para que nosotros hoy podamos ser salvos. Los otros días mi hija se cayó de la mesa, rodó, se pegó flor de golpe. Cuando la fui a buscar, la fuimos a buscar ahí abajo, estaba toda ensangrentada, era un grito. El dolor que sentí en ese momento no lo puedo explicar.
La agarramos, fuimos al médico, le hicieron tomografía, ecografía, le hacían todo, no paraba de llorar. Cuando pasaba eso decía, Señor, quisiera estar yo en el lugar de ella. Yo cuando la fui a ver y toda esa sangre, encima la boca sangra un montón, decía, se explotó toda. Yo pensé que se había explotado todo adentro. Sentí tal dolor. Cuando leía esto decía, Señor. Yo imagino a Dios Padre viendo a su Hijo sufrir de esa manera. Él lo sujetó a ese padecimiento para salvarnos a nosotros. Jesús podía haber muerto de otra forma. ¿Por qué morir de esa forma? ¿Por qué morir azotado, golpeado, escupido, un corona de espina? Él cargó la ira que había sobre nosotros por nuestro pecado. Dice que Él fue la propiciación. Quiere decir que algunos dicen, Él frenó la ira. No es que la frenó, es que la ira la llevó en su cuerpo. El castigo que merecíamos nosotros lo llevó en su cuerpo Él. Todo el castigo que nosotros merecimos o merecemos, lo cargó en su cuerpo. Dejá que me peguen a mí, dejá que yo sufra por vos, dijo Jesús. Eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que dijo Jesús. Yo tenía algo acá que está dicho de otra forma. Discúlpenme un segundo. Fue la voluntad de Dios aplastar a Jesús y causar que Él sufriera y hacerlo Él una ofrenda para pagar por nuestros pecados. Jesús en la cruz propició a Dios, o sea que apagó su ira. En su sufrimiento Jesús asumió nuestra identidad y padeció el juicio de Dios que nos tocaba a nosotros. Eso hizo Jesús por nosotros. ¿Le das gracias al menos por lo que hizo? Es un simple gracias, Jesús. Tu vida está reflejando agradecimiento por lo que hizo Jesús en esa cruz. Tremendo padecimiento de Cristo. Yo cuando vi a mi hija así sentí tal dolor. Lloraba, le decía, Señor, yo quiero estar, no quería. No, era un grito mi hija. Seguramente ni se compara lo que sintió Dios Padre cuando vio a su Hijo padecer por nosotros, ni se compara. Sufriendo por nosotros. Llevó el castigo de nuestra paz para que vos y yo tengamos paz. Él puso su cuerpo. Péguenme a mí, Señor, tu ira, la ira por el pecado de la humanidad, que vaya sobre mi cuerpo. Eso es amor. La pregunta de esta mañana es esta. Si estamos siendo agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz, al menos sea agradecido. Al menos seamos agradecidos. No solamente diciéndole gracias, sino viviendo para Él. Viviendo para Él. Yo te invito a ponerte de pie. Yo no sé cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que vivís? Si acá hubiera un espejo ahora y mostrara todo nuestro corazón, no sé si resistiríamos verlo. Quizás nos avergonzaríamos de las cosas que estamos haciendo. Que lo hacemos en secreto, como David lo hizo. Pero Dios le dijo al profeta, andá y decíselo a David. No fue con la intención de condenarlo, sino de salvarlo. A veces decimos, no le voy a decir la verdad porque no quiero que se ofenda. No, si lo amás, decile la verdad. Podrás salvar el alma de esa persona. A veces creemos que hay un tiempo para que Dios haga. ¿Y si Cristo viene hoy? Yo he visto gente en pecado, jóvenes apartados que pensé que iban a salvarse, que iba a llegar el día que iban a ser salvos. Y los vi morir en sus pecados. Dios no es injusto. No es injusto que haya muerto. Yo lo vi cantar para ti. Yo lo vi adorarte. Después se apartó, empezó a pecar y no tuvo más oportunidad. Todos tenemos oportunidad. Si Dios hoy estamos acá es porque Dios tiene misericordia. Si Dios nos da otra oportunidad es porque está esperando que nos arrepintamos. Que de una vez por todas vivamos para Él. Porque si Dios te hace libre, no es para que hagas de tu vida lo que quieras, sino para vivir para Él.
Muchas veces estuve tentado en vivir para mí después de que Cristo me hizo libre. Pero yo pacté con Él el día que le dije, Señor, si me haces libre, yo voy a vivir para ti toda mi vida. Toda mi vida va a ser para ti. Y Dios me hizo libre. Y yo tengo que cumplir mi pacto con Él, de vivir para Él. De vivir para Él. Siempre el diablo te va a ofrecer cosas. Siempre el diablo te va a venir a querer distraer de tu objetivo. Pero Dios te va a hacer libre en la medida que vos le des el lugar de hacerte libre. En la medida que vos le des lugar en tu vida. Si tú quieres ser libre, es simple, Dios te hace libre. Pero tú tienes que darle todo tu corazón. Todo tu corazón. Tienes que estar hastiado de la hipocresía. Hastiado de vivir mentiras. Decir, basta, Señor, es todo o morir. Todo o morir. Es hoy, es terminar con esto, es terminar con el pecado. Es experimentar tu poder, tu libertad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque el Señor está en este lugar. Yo no sé si hay alguien que en esta mañana quiere pactar con Dios esto. Si es así, yo te invito a que pases aquí adelante. Que vengas corriendo, que vengas aquí a este lugar y le digas, Señor, yo quiero pactar mi vida para ti. No me importa otra cosa. No me importa otra cosa. No importa lo que el diablo me venga a ofrecer. Yo quiero ser libre. Si tienes ataduras, si tienes pecado, Dios te puede hacer libre. Jesucristo te puede traer libertad. El Cristo que me hizo libre a mí es el que está hoy en este lugar. El poder que resucitó a los muertos a Jesucristo es el que está en este lugar. Alguien que peca no está enfermo, alguien que peca está muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos, muertos. Si estás muerto en tu pecado, Cristo hoy viene a darte vida. Levantá tus manos ahí donde estás y comenzar. Yo le pido a todos los que están atrás que estén orando. Que estén orando. Que estén orando. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos.